Continuando con los ejemplos para el grupo de mecánica de fluidos 2, vamos a realizar ahora este otro, ¿verdad? Es una conexión en T, lo que tenemos ahí. Tenemos un diámetro de 6 pulgadas y este de 6 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Bueno, entonces el enunciado dice: encontrar las componentes X y Y de la fuerza que actúan en la sección en T horizontal mostrada en la figura. Entonces tenemos que en la entrada está registrando una presión de 500 kilopascales, la velocidad en 1 son 12 metros por segundo, la velocidad en 3 son 8 metros por segundo. Entonces nos piden calcular las componentes, ¿verdad? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos la velocidad 1 y la fuerza en 1. ¿Por qué? Porque aquí el tubo continúa, ¿verdad? Tenemos la velocidad 2 y la fuerza en 2. ¿Por qué? Porque aquí el tubo continúa, ¿verdad? Y aquí también tenemos la velocidad 3, pero también tenemos la presión. Entonces acuérdense que pues adelante de esta partícula hay más partículas, ¿verdad? Entonces estas le están obstruyendo el paso a esta partícula. Así igual, ¿verdad? Adelante de esta partícula hay más partículas, entonces le están obstruyendo el paso a esta. Bueno, entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre. Nos dice que calculemos las componentes en X y en Y. Entonces, pues suponemos, ¿verdad?, que las componentes van en ese sentido. Ya dijimos, si el resultado nos da un signo cambiado, pues entonces lo único que hacemos pues es decir que no venía hacia acá, sino que iba hacia acá. Tomamos nuestros sentidos, X positivo y Y positivo. Entonces, para calcular, ¿verdad?, nos piden las componentes. Entonces tenemos para el eje X. Entonces tenemos F en X igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Entonces nosotros vemos que, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que Fx es igual a la reacción en X. ¿Ya? Vemos que la presión 1 y área 1, que es fuerza 1, está en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos presión 1, área 1. Vemos que la fuerza en 2, presión en 2, área 2, está en el mismo sentido que nosotros estamos tomando. Entonces, más la presión 2, área 2. Y aquí vemos las componentes de las velocidades, ¿verdad? Vemos que la velocidad 2 en X. Entonces, la velocidad 2, ¿ya?, está en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, me quedaría menos la velocidad 2. La velocidad 1 en X. Entonces vemos que la velocidad 1 también va en esta dirección, contraria a la que nosotros estamos suponiendo. Entonces, menos velocidad en 1. Entonces, ya tengo mi ecuación planteada. De ahí, pues no conozco conozco nada más la velocidad en 1, la velocidad en 3, la velocidad en 2, no la conozco, ¿ya? Bueno, entonces, pues puedo calcular el caudal. El caudal es igual a la velocidad
velocidad 1 por área 1. Entonces, y aquí tenemos que tengo la velocidad 1, que son 12 metros por segundo, por el área 1, que es pi por 0.06 al cuadrado. Estos 6 centímetros pues lo pasamos a metros, ¿ya? Y tenemos que el caudal es igual a 0.03393 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues veo que acá, para la velocidad en 3, pues no es el mismo caudal porque tengo otra área diferente. Entonces puedo calcular ese caudal en 3, velocidad 3 por área 3. Entonces tenemos la velocidad de 8 metros por segundo multiplicado por el área, que sería pi por 0.04 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Ya que tenemos 4 centímetros, el diámetro de esta parte, 4 centímetros. Entonces, el caudal en 3 es igual a 0.01 0053 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos el caudal en 1, el caudal en 2. Sabemos que el caudal en 3, caudal 1, caudal 3, sabemos que aquí no es el mismo que viene aquí. Entonces, lo que sí sabemos es que el caudal que entra es igual al caudal que sale, al caudal 2 más el caudal en 3. Entonces de aquí pues podemos calcular el caudal en 2, que sería igual al caudal 1 menos el caudal en 3, para saber el caudal en 2 y poder determinar la velocidad. Entonces, el caudal en 2, ¿verdad?, sería de 0.02387 metros cúbicos por segundo. Aquí ya tengo el caudal 1, que sería este. Este menos este, pues nos da este valor. Entonces, con ese caudal, pues ya podemos calcular la velocidad en 2. Sería el caudal en 2 entre el área en 2. Entonces tenemos 0.02387, que es el caudal, entre el valor del área, pi por 0.06 al cuadrado entre 4. Y la velocidad en 2 es de 8.44 metros por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades, ¿ya? En 1, en 2 y en 3. Ya tenemos las velocidades. Bueno, entonces tengo la presión que me están marcando aquí en 1, ¿verdad? No tengo el valor de la presión en 2 que necesito aquí. Entonces tenemos que calcular ese valor de la presión. Okay. Entonces ya tenemos las velocidades en los 3 puntos. Tenemos la presión. Si nosotros marcamos aquí, si marcamos aquí, tendríamos el punto 1, ya tengo la presión, ¿ya? Si marcáramos aquí, sería el punto 3, y si le marcáramos aquí,
tendríamos el punto 2. Pues la presión en el punto 1 pues ya la tengo, me la está dando el manómetro. La presión en el punto 2 no la tengo, la presión en el punto 3 tampoco la tengo. Entonces, vamos a borrar aquí para poder calcular ese valor de las presiones, ¿verdad? Para poder aplicar ya la ecuación de fuerza. Entonces, ¿verdad? Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, que es el que necesitamos, pues tendríamos que la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad es igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces necesitamos la presión en el punto 2. Tenemos la presión, la carga de presión en el punto 1 más Z1 menos Z2 más la carga de velocidad en 1 menos la carga de velocidad en 2 igual a la carga de presión en 2. Aquí tenemos que la presión en 2 sería igual a la presión en 1 más el peso específico que multiplica a Z1 menos Z2 más la velocidad 1 menos la velocidad 2. Entonces, esa es la ecuación, ¿verdad?, que necesitamos para calcular la presión en el punto 2. Ya que tenemos la ecuación, pues vemos qué datos tenemos y qué datos hay que calcular. Entonces, la presión en el punto 1, pues ya la tengo, aquí están los 500 kilopascales. El peso específico, pues me dijo que la fuerza que actúa en la sección T horizontal mostrada en la figura, ¿verdad? Entonces, pues no me menciona el fluido. Yo creo que yo tomé el agua. No dice, nada más dice encuentre las componentes X y Y de la fuerza que actúa en la sección T horizontal mostrada en la figura, pero no me dice yo tomé el agua, ¿verdad? Entonces, pues sí conozco el peso específico del agua. Tengo Z1 y Z2, ¿verdad? Para Z1 y Z2 pues están sobre el mismo eje de las tuberías. Entonces, esta parte de aquí pues la podemos simplificar. Las velocidades 1 y 2, pues ya las calculamos, ya las tenemos. Entonces, la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, que son los 500, más el peso específico, 9.81 kilonewton sobre metro cuadrado, que multiplica a la velocidad 1, que es de 12, menos la velocidad 2, 8.44, que ya la calculamos. Y todo esto entre 2 por 9.81. Entonces, la presión en el punto 2 nos queda de 536.346 kilo pascal. Entonces ya tenemos la presión en el punto 2. Bueno, desde ahí ya podemos nosotros calcular ya. Nuestra ecuación nos había quedado que la reacción en X más la presión 2 por el área 2 menos la presión 1 por el área 1
es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Entonces, de aquí tenemos que la reacción en x más la presión 2 por el área 2 menos la presión 1 área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x que nos dio menos velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces tenemos que Rx más la presión 2 área 2 menos presión 1 área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 menos la velocidad 2. Y de ahí, pues ya podemos decir que la reacción en X, que es lo que estamos buscando, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 menos la velocidad 2, más la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2. Entonces, pues vemos que ya tenemos todos los datos. Tenemos la densidad, sí, la tenemos. Tenemos el caudal, también lo tenemos, ¿ya? En este caso, nosotros vemos que aquí debemos de tener cuidado, ¿ya? Para poder ver cuál es el caudal que está trabajando en cada punto, ¿eh? Aquí debo de tener cuidado con esto, con el caudal. Entonces, ¿por qué? Porque los tres caudales son diferentes. Este que está aquí, este de aquí y este de aquí son diferentes. Entonces tengo que tener cuidado aquí cuando ya vaya a desarrollar esta. Entonces tendríamos que la reacción en X es igual a la densidad, que no cambia, ¿verdad?, por el caudal 1, ¿verdad?, por la velocidad 1 menos, ¿verdad?, la densidad por el caudal 2 por la velocidad 2. Aquí están, ¿verdad? Aquí están cada uno, porque no le puedo poner ahí caudal 1, caudal 2, no. Caudal 1, velocidad 1. Caudal 2, velocidad 2. Más la presión 1, área 1, menos la presión 2, área 2. Entonces debo de tener cuidado cuando tenga esta situación, ¿ya? Y que pues es muy común porque no todos son las mismas conexiones. Entonces ya está. De todos modos, todo eso ya lo tenemos. Así es que si sustituimos ya todos los valores, ya los tenemos todos. Entonces la reacción en X nos queda de 102.78 newton. Ya tengo entonces la reacción en el eje X. Nos piden también calcular la reacción en el eje Y. Bueno, entonces vamos a borrar aquí para poder calcular esa otra componente. Entonces tenemos que la componente en Y, ¿ya? Tenemos F en Y igual a la densidad por el caudal, pero nosotros vemos que la única componente en Y que tenemos es esta parte de aquí. Así es que entonces, pues ya desde ahorita le voy a poner el caudal en 3 para tener ya todo esto, ¿no? Caudal 1, caudal 2 y caudal en 3. Entonces tenemos por la velocidad 3 en Y menos la velocidad 1 en Y.
¿verdad? Nosotros vemos que, bueno, le puse velocidad 1 en y, pero en realidad pues no tiene componente la velocidad 1 en y. También le podía haber puesto la velocidad 2 en y, tampoco tiene componente, ¿verdad? Así es que aquí desde un principio pues ya podía haberle yo puesto densidad por caudal por la velocidad 3 en y. Le puse para que, pues para poder completar la ecuación, pero igualmente le podía haber puesto la velocidad, ¿verdad? 2 en y. Bueno, entonces, y aquí nosotros vemos que la velocidad 3 en y, entonces veo la velocidad. La velocidad en 3 está en el mismo sentido que el que yo estoy tomando, positivo, ¿verdad? Entonces es igual a la velocidad en 3. La velocidad 1 en y, pues es 0, como ya dijimos. La velocidad en 1 no tiene componente en el eje y. La velocidad 2 tampoco tiene componente en el eje y. Entonces, vemos que la fuerza en y es igual a la reacción en y. Pero ahora vemos que la presión 3 por área 3 va en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos, ¿verdad?, la presión 3 por el área 3. Entonces, de aquí nos queda que R en y menos la presión 3 por el área 3 es igual a la densidad caudal 3 por la velocidad 3 en y, que es igual a la velocidad 3, menos la velocidad 1, 0, y como les dije, si hubiera querido ponerle velocidad 2, también es 0. Entonces, nos queda que R en y menos la presión 3, área 3, es igual a la densidad por el caudal 3 por la velocidad 3. Entonces, la reacción en y es igual a la densidad por el caudal 3 por la velocidad 3 más la presión 3, área 3. ¿Ya? Entonces, de aquí no conozco la presión en 3. ¿Ya? No la conocemos, la presión en 3. Pues vamos a calcular la presión en 3. Entonces, otra vez aplicando la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 3, ¿verdad? Porque pues, este punto lo conozco desde un principio. Ya también conozco este otro. Entonces podía ir de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces, sabemos que la ecuación de Bernoulli la podemos mover de un punto a otro. Entonces tenemos que la carga de presión en el punto 1 más Z1 más la carga de velocidad en 1 entre 2G es igual a la carga de presión en 3 más Z3 y más la velocidad, carga de velocidad en 3. Entonces tenemos que la carga de presión en 1 más Z1 menos Z3 más la velocidad en 1 menos la velocidad en 3. Y esto es igual a la carga de presión en 3. Entonces de ahí despejamos la presión en 3. La presión en 3 es igual a la presión 1 más el peso específico por Z1 menos Z3 más la velocidad 1 menos la velocidad 3 entre 2G. Y esa es la ecuación, ¿verdad? Esa es la ecuación que necesitamos para calcular la presión en el punto 3. Entonces vemos qué datos tenemos y qué datos pues debemos de calcular.
La presión en 1 la tengo, ahí está el dato. El peso específico no me dice el problema qué fluido es, yo le puse que era el agua. Y aquí Z1 y Z3. Entonces, entre este punto y este punto, ¿qué distancia puede haber? Una distancia mínima, ¿ya? Entonces, pues si es una distancia mínima, esto de aquí lo podemos simplificar. La velocidad 1 y la velocidad 3, pues ya las habíamos, o ya las teníamos, ¿verdad? Aquí está. La velocidad 1, 12. La velocidad 3, 8. Entonces, de aquí sustituyendo los datos, ¿verdad? Tenemos que la presión 3 es la presión en 1, que son los 500 kilopascales, que nos dieron más el peso específico 9.81 por 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces la presión en el punto 3 es de 540 kilopascal. Entonces ya tenemos la presión. Ya con eso pues ya tenemos también nuestra ecuación para la componente en Y. La densidad ya la tenemos, el caudal también ya lo habíamos calculado, el caudal en 3, ya sí ya lo teníamos, ¿verdad? Entonces pues ya tenemos la velocidad en 3, la presión ya la tenemos, el área, pues también aquí tenemos el diámetro, así es que ya tenemos, ¿verdad?, todos los valores para calcular la reacción. Entonces la reacción en Y es de 759 newton. Entonces ya tenemos las dos componentes X y Y. Este problema, pues como vieron, nos ayudó para explicar cómo funciona la componente en X. Caudal 1, caudal 2, velocidad 1, velocidad 2.